Hola, les saluda Hernán Carvajal Pérez, director general de apuntesdegerencia.com. Vamos a continuar con el módulo de costos, pero aunque estamos en el módulo de costos, vamos a hablar de gastos. Si bien dijimos que los costos de producción aparecen o se generan en el proceso productivo, y dijimos también que ese costo está representado por el valor de los elementos que conforman finalmente el producto terminado y listo para la venta, ahora permítanme decirles que los gastos se originan, aparecen, se generan en el proceso administrativo o de venta que obligatoriamente toda organización debe ejecutar. La gran diferencia está en que los costos se capitalizan, se acumulan en productos que se pueden llevar al inventario. Los gastos no se capitalizan, no se acumulan y no se llevan al inventario, sino que forman parte de los egresos que vamos a registrar durante un periodo determinado, un mes, un semestre, un año. Los gastos entonces pueden ser gastos de operación, y esos gastos de operación los comprenden los gastos de administración y los gastos de venta. Aunque para muchas personas es irrelevante hablar de costo o de gasto, yo prefiero hacerlo y establecer la diferencia. Los costos aparecen en el proceso de producción, los gastos aparecen en el proceso de administración y o de venta. Eso es claro. Por tanto, no deberíamos decir que la publicidad es un costo, sino que es un gasto de venta. El sueldo del gerente, de los empleados que trabajan en las oficinas, son gastos de administración o gastos de venta. El empaque que se lleva uno de nuestros clientes para conservar, para transportar mejor su producto, es un gasto de venta. Las comisiones son un gasto de venta. Pero el arriendo que pagamos por el área administrativa para el área de venta es un gasto. El arriendo que pagamos por la planta de producción es un costo. Entonces alguien se estará preguntando, ¿y cómo hago si yo pago un solo arriendo? Sencillo. Usted establece la proporción de acuerdo con el área que ocupa, su área de producción o su área de ventas o su área administrativa. Ahora bien, para hablar de costos y gastos, tengamos en cuenta que los mismos se pueden clasificar. Yo puedo clasificar los costos entre fijos, variables o semifijos. Decir semifijos es igual a decir semivariables. Semi significa mitad, mitad fijos, por tanto la otra mitad es variable. Definámoslos. Un costo fijo es aquel que no varía en el sentido en el que lo hace el volumen de producción. Por ejemplo, el arriendo de la planta de producción es un costo fijo, porque no le vamos a pagar al dueño del local más dinero porque produzcamos más, como tampoco le esperará que le paguemos menos de arriendo cuando producimos menos. Los costos también pueden ser variables. El material directo es un ejemplo de costo variable. Dentro de los costos indirectos de fabricación, de los cuales ya habíamos hablado, por ejemplo, los servicios públicos pueden ser variables, o alguien los clasificaría como fijos, o como semifijos o semivariables. Pero la clave está
en relacionarlos con el volumen de producción. Los costos variables, perdón, ya lo expresamos. Los costos semifijos son aquellos que pueden variar después de determinado tiempo, después de determinado volumen. Por ejemplo, si yo tengo un vigilante para que esté atento de lo que ocurre con mi planta de producción, pero mi volumen de producción se incrementa, ocurrirá esto. El valor de esa vigilancia será fijo, pero a partir del momento en que el volumen de producción aumente, el costo hace esto y permanece fijo durante un tiempo y luego puede hacer esto. Ese es semifijo. Lo mismo ocurre con los gastos. Los gastos pueden ser fijos, variables o semivariables, pero repito, no dependen del volumen de producción, dependen de la ejecución de procesos o actividades administrativas y o de ventas. Ahora bien, ¿por qué es importante la clasificación de costos y gastos entre fijos y variables? No lo vamos a resolver aquí, pero se los adelanto. Para efecto de toma de decisiones gerenciales, administrativas, un caso concreto, cuando vamos a calcular el punto de equilibrio de una organización, se hace indispensable que tengamos clarito y bien clasificados los costos y los gastos entre fijos y variables.